respuesta antes muerta que simple o menos compleja, una cosa así. Ya me olvidé el chiste que yo misma puse. Bueno, después lo subo a la página de Facebook también. ¿Qué pasa? La que está arriba, Escherichia coli, es una bacteria, es una célula procarionte. Es decir, cada uno de esos rojos, a ver si lo puedo sombrear, ese es un individuo de bacteria, ¿ok? Ese es otro individuo de bacteria, ¿sí? Cada uno de ellos es una célula procarionte. ¿Qué pasa en cambio con la levadura? La levadura es un hongo. Entonces, ahí estoy marcando un individuo de hongo, también es unicelular, pero acá cada individuo es eucarionte. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense la diferencia cuando forman colonias. Arriba tenemos colonias en cultivo en una cápsula de Petri de bacterias de Escherichia coli, y abajo tenemos colonias en cultivo en una cápsula de Petri también, pero de levaduras. ¿Ok? Mariano, es mi primera clase y quería saber dónde encontrar los PDF. Después yo vuelvo a pasar el link, pero empecé por entrar a el genoma enloquecido. ¿Sí? Profe, ¿podés repetir lo de procariota? Sí, ahora lo repito. ¿Está Mariano? ¿Lo copiaste? No, ¿lo puedo repetir? Puse el genoma. Está en el chat, fíjate, ¿lo ves el chat? El chat de Jitsi. Ahí escribí el genoma enloquecido, tanto en Facebook como en Instagram. Sí, ya, gracias. Ok. Bueno, repito. La bacteria, cada individuo que está formado por una célula, es una célula procarionte. Es decir, es más simple. En cambio, la levadura corresponde a una célula eucarionte. Entonces, en la bacteria solamente hay membrana plasmática, no hay núcleo, hay citoplasma, las funciones nucleares están, o sea, se cumplen porque hay ADN, hay ribosomas, pero no tiene núcleo. ¿Ok? En cambio, la célula eucarionte va a tener estas estructuras que vimos antes, las estructuras subcelulares, vale decir, en el caso de la levadura tiene mitocondria, ¿sí? La mitocondria tiene núcleo, la membrana plasmática, en eso somos todos iguales, todos los seres vivos que estamos formados por células tenemos membrana plasmática, es decir, todos, pero la levadura también va a tener retículo endoplasmático y sistema de Golgi, ¿ok? En cambio, la bacteria no tiene, salvo la membrana plasmática, no tiene ninguna de estas estructuras. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, profe. Ok. Bueno, achico un poco de nuevo. Acá. Muy bien, acá tenemos distintos ejemplos de distintos tipos de organismos pluricelulares. Recuerden que cuando hablamos de organismos pluricelulares podemos tener 3 niveles de organización más, que sería tisular, tejido, órgano o sistema de órganos. Arriba a la izquierda lo que ven es un ceibo, ¿sí? Bueno, otra vez, acá. El ceibo que es la flor nacional, alcanza sistema de órganos, ¿sí? Lo que ven arriba a la derecha es un hongo en estante. Si bien es un organismo pluricelular, el nivel de organización que alcanza es de tisular, ¿ok? Entonces, justo los dos que tenemos arriba, si bien ambos son pluricelulares, ambos tienen distinto nivel de organización. Lo que tenemos acá abajo, bueno, el insecto tiene nivel sistema de órganos, y como les hablé antes de Buscando a Nemo, bueno, esto es parecido, ¿sí? Lo que tenemos ahí es un pececito nadando entre varias anémonas y corales.
Las anémonas y los corales alcanzan nivel de organización órgano y el pez es nivel de organización sistema de órgano. ¿A qué corresponde la foto del medio? Esa foto corresponde a un nivel, o sea, a una, digamos, un hábito de vida. No se lo considera totalmente nivel de organización, sino más bien hábito de vida. ¿Qué significa esto? La foto corresponde a un alga unicelular, o sea, cada una de estas chiquitas, cada una de esas verdes es un individuo. Esa alga se denomina, disculpen, esa alga se denomina Volvox, ¿sí? Y ese chiquito es un individuo. A ver si lo agrando. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Ok. Pero este individuo tiene una particularidad. No viven solos, sino que siempre viven en grupo. A esos grupos se los llama colonias, en este caso, ¿sí? Que algunos consideran que la colonia fue digamos, el eslabón perdido entre lo que se considera un individuo unicelular y un individuo pluricelular con nivel de organización tisular, ¿ok? Acá la diferencia entre el hongo, que es tisular, y la colonia, que es unicelular, es que en la colonia cada célula sigue siendo un individuo, en el hongo no. Esa es la diferencia. Muy bien, entonces, partiendo de cualquier individuo, siempre el conjunto de individuos de la misma especie va a ser la población, conjunto de individuos de la misma especie, población. El conjunto de poblaciones que comparte un hábitat y un tiempo es la comunidad. Conjunto de poblaciones que comparte un hábitat y un tiempo es la comunidad. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la comunidad que comparte el hábitat del arrecife de coral, ¿ok? Luego del conjunto de comunidades que tienen un tipo de relieve, de clima y de suelo similar. ¿Por qué digo relieve, clima y suelo? Los factores abióticos en un ecosistema, factores abióticos son aquellas características de todo el ecosistema que no tienen vida. Porque en un ecosistema tenemos todos los seres vivos y el hábitat donde viven esos seres vivos, ¿sí? Todo ese hábitat está constituido por el relieve, el suelo y el clima, que va a ser lo que condicione el tipo de comunidad que pueda habitar en ese lugar. Entonces, va de nuevo. Una comunidad va a estar de alguna manera determinada o condicionada por el tipo de relieve, suelo y clima donde vive, ¿ok? Entonces, lo que tienen acá representado, que es el bioma selva, la selva se caracteriza por clima tropical o subtropical, no estacional, significa que no hay estaciones marcadas, no hay verano, primavera, otoño, invierno, no, es todo el año lo mismo, ¿ok? Abundantes lluvias, relieve generalmente plano o poco ondulado, suelo poco formado, ¿sí? Muy bien, el bioma selva entonces se caracteriza por múltiples estratos de vegetales, vale decir, vamos a tener muchos árboles de distintas alturas y muchos arbustos de distintas alturas. Y generalmente a este bioma selva está asociada una fauna determinada, por ejemplo, bueno, innumerable cantidad y variedad de microorganismos, insectos también, innumerable cantidad y variedad, reptiles y anfibios también, muchísima cantidad y variedad. Y en cuanto a mamíferos, generalmente son de poco tamaño, y si hay algún mamífero de gran tamaño, generalmente es el predador, que suele ser un felino, ¿sí? Puede haber primates y la mayor parte de las veces son primates con cola, vale decir, son los monos chiquitos, por así decirlo, para
decirlo en criollo. ¿Ah? A ver, Brian, hoja y raíz son órganos. Todo el conjunto de las hojas con los tallos constituyen los órganos. ¿Por qué? Porque son los encargados en un vegetal de llevar a cabo la síntesis del alimento por fotosíntesis. Y la raíz tiene una función completamente distinta y también tiene una adaptación completamente distinta. Sí, son órganos. Y por ejemplo, un conjunto de cañas, ¿qué sería? Una población. Si solamente estás estudiando las cañas, estás considerando la población de cañas que habitan en un lugar determinado. Camila, si son órganos, estas constituyen al individuo que vendría a ser la planta en cuestión. Sí, correcto, Camila. Profe, en el caso de la tundra se ve menos diversidad de vida por las fuertes presiones del bioma, no, del clima. El nombre del bioma se llama tundra, ¿sí? La tundra es característica de Siberia, por ejemplo. En Siberia tienen tundra. Sí. ¿Y el conjunto de materia inanimada se sigue quedando en la estructura subcelular o puede ser una población inanimada? No. La palabra población solo se utiliza con organismos, con individuos, obviamente que tienen vida. No. La materia inanimada no. A lo sumo, si lo más que puede llegar a ser estructura subcelular en el caso de que se forme algo que tiene que ver con estructura subcelular. No, más que eso. No llega más que eso. ¿Está? Bueno, por último, todos los biomas del planeta, que son unos cuantos. Ay, perdón. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en un bioma, en realidad una parte de la ciudad de Buenos Aires es parte de un bioma que es la pradera, ¿sí? Que es suelo muy formado, clima estacional, no tiene, o sea, el relieve es completamente llano, y bueno, hay lluvias estacionales. Pero en realidad una parte de la ciudad de Buenos Aires forma parte de un humedal, ¿sí? Al norte de la ciudad de Buenos Aires forma parte de lo que es el resto de un humedal, que es toda la zona del delta del Paraná, al converger con el río Uruguay y formar el delta el río de la Plata, ¿sí? Así que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el bioma original sería la pradera, pero con incursiones de los humedales del delta del Paraná, sobre todo el Paraná principalmente, más que del Uruguay, pero el Uruguay colabora, ¿sí? Otros biomas son, bueno, ya nombraron la tundra, que sería lo que está en Siberia, y en las islas del sur, del Atlántico Sur también hay tundra, por ejemplo, en las Islas Malvinas es tundra. Después acá tenemos, esa selva es la selva misionera, ¿sí? Todas las selvas constituyen un bioma. Esta es la selva misionera. Después tenemos las yungas, que son las selvas de altura, que están fundamentalmente en Tucumán, Salta y Jujuy. Después tienen la estepa patagónica, el espinal es otro bioma, el parque chaqueño es otro bioma, y después están las estepas de altura que corresponden a la puna fundamentalmente y a todo lo que es el sur, ¿sí? Profe. Sí. Entonces, ¿las ecorregiones también se consideran biomas? Lo que pasa es que cuando se habla de bioma, por ejemplo, si vos decís el bioma selva, ¿sí? Estás considerando todo el conjunto de ecorregiones que tienen las mismas características, ¿sí? En general, cuando se habla de ecorregiones, hablas de un lugar delimitado geográficamente. Puede ser un país o puede ser, por ejemplo, América del Sur. Entonces, suponete, ¿cuáles son las ecorregiones de América del Sur? ¿Sí? En cambio, cuando hablas de biomas, tenés selvas en la India, tenés selvas en Asia, tenés selvas en África, ¿sí? Esa sería
la diferencia.